Hola, maestros y maestras, bienvenidos y bienvenidas a esta pequeña... Va. Hola, maestros y maestras, muy buenas tardes o muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo de ese momento en el cual veas este video. Bienvenido seas a esta interpretación y pequeño análisis personal de lo que vamos a hacer con las orientaciones para la segunda sesión de nuestro Consejo Técnico Escolar. En esta sesión, segunda sesión de nuestro Consejo Técnico Escolar, vamos a tener la oportunidad de analizar los siguientes documentos. Este que es maravilloso, de la planeación a la implementación, servicios de educación especial. En su momento te voy a comentar de qué trata, te voy a hacer una breve síntesis de este libro. Lo mismo las sugerencias metodológicas para el desarrollo de los proyectos educativos, documento muy importante, sobre todo ahora que estamos empezando a aprender, o quizás si tú ya tienes experiencia, desarrollando los procesos para el trabajo a través de proyectos. Un documento muy interesante, relatos de experiencias docentes. También en su momento te voy a comentar de qué trata. Y este oficio circular donde quizás podamos dar respuesta a las interrogantes de cómo vamos a terminar de asentar una calificación para aquellos chicos que en el ciclo anterior no pudieron concluir adecuadamente el ciclo, ¿no? Y sobre todo algo muy interesante, nos deja muy en claro cómo vamos a evaluar, a acreditar y aprobar a nuestros chicos en el ciclo escolar 2022-2023. Así que si ya estás listo, comenzamos. En la presentación de la sesión, podemos encontrarnos con que hubieron observadores para nuestra primera sesión de consejo técnico. Y obviamente fueron observadores de la misma Secretaría de Educación Pública, de la Universidad Pedagógica Nacional, observadores locales, y hubieron también instancias participantes. ¿Y qué fue lo que encontraron con todo esto? Algo que nos dice que como maestros estamos avanzando en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Nos dice que nosotros los maestros aportamos ideas para la definición colectiva de actividades apoyándonos en los datos que generamos previamente. ¿Recuerdas cuáles son esos datos, verdad? Para hacer nuestro diagnóstico. Muy importante que nos tomen en cuenta ese manifiesto que hicimos de la relevancia, de la importancia de nuestra autonomía profesional y sobre todo la flexibilidad que ofrece la nueva organización del Consejo Técnico Escolar. Desde luego que analizamos los insumos, aquello que nos llegó, todos los libros que tenemos y que estoy seguro que todavía nos falta mucho por analizar y mostramos interés por participar en esos procesos de actualización. Desde luego, sabemos muy bien que tenemos que reinventarnos. Y expresamos además la necesidad de contar con más insumos. Por eso en esta ocasión vamos a tener los libros que ya te mostré al principio. Ahora, ¿cuál es el propósito de esta sesión? Muy importante y me voy a permitir leerlo textualmente. Promover que el colectivo de maestras y maestros dialogue, reflexione, acuerde y defina algunos proyectos para ser elaborados junto con sus estudiantes, que les permitan abordar contenidos de diversas disciplinas y campos vinculados con las problemáticas identificadas con los contextos de las comunidades. Acercarse a algunas de las metodologías didácticas acordes con el plan de estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria como referentes para la construcción de su proyecto. El trabajo por proyectos ya está aquí con nosotros. ¿Qué consideraciones debemos de tener? Algo muy interesante. No solamente es el hecho de seguir cuidándonos por el riesgo de COVID y la nueva variante, que por cierto aquí en Yucatán está muy fuerte, sino también reconocer que todos y todas somos corresponsables de este espacio de diálogo, reflexión y formación. Nuestro Consejo Técnico Escolar como cuerpo colegiado
empieza a tener esa mayor relevancia como el espacio que te acabo de mencionar. Desde luego, todas las voces son importantes. Somos profesionales, ¿no? Conocemos y sabemos de lo que hablamos. Hablamos el mismo lenguaje. Por tanto, se busca un diálogo horizontal. ¿Qué quiere decir esto? Ya no hay indicación del director para hacer tal o cual cosa en tiempo, espacio y forma. Todo se va a construir en este diálogo horizontal donde jefe de sector, supervisor, director y maestros de grupo vamos a participar con las aportaciones pedagógicas, las estrategias didácticas de enseñanza, de aprendizaje, hablando como lo que somos, profesionales de la educación. Y desde luego, muy interesante, todos y todas contribuimos al buen desarrollo de la sesión mediante el trabajo colaborativo. Es decir, todos aportamos, todos anunciamos, todos sugerimos, todos presentamos ideas a través del respeto, la confianza, comunicación, reflexión y creatividad. ¿Cómo vamos a distribuir el tiempo? Bueno, ya sabes que siempre hay una distribución de tiempo en una agenda específica. Un 5% del tiempo con el mensaje de bienvenida de la secretaria de Educación, la maestra Leticia, que yo te diría, si te llega antes el video con su mensaje, mándalo antes a través de WhatsApp o los medios que tú quieras para adelantar un poquito el conocimiento de este mensaje. Ahora, si prefieres verlo en la misma sesión de consejo, adelante. Esto es decisión tuya. Un 70% para la recuperación de insumos y diálogos para avanzar en la definición de proyectos. Habla de recuperación de insumos. En su momento vamos a saber qué son exactamente esos insumos. Y un 25% para asuntos educativos de interés de la escuela. Así, tú defines qué es lo que vas a trabajar en esta sugerencia de tiempos, porque al final de cuentas, de acuerdo con tu contextualización, esta agenda tú la puedes mover según convenga para el buen desarrollo de tu consejo técnico escolar. Veamos los núcleos temáticos. Definitivamente tenemos que reconocer como uno de esos núcleos la metodología para el trabajo por proyectos. Las metodologías, está en plural, para el trabajo por proyectos. El análisis de recursos e insumos, la identificación de necesidades de estudiantes y de las características del contexto, la evaluación de aprendizajes y problematización de la realidad, y desde luego, la reflexión colegiada entre colegas, todos y todas corresponsables en un trabajo colaborativo centrada en las sugerencias metodológicas para el desarrollo de proyectos. ¿Cuáles serán las características de los insumos, ya que hablamos de insumos? Alguien preguntó por ahí. ¿Pero qué significa insumos? Dejemos que Homero mismo responda. Podemos clasificar como insumo cualquier cosa que sea susceptible de dar un servicio a ser humano o bien de paliar necesidades que surjan en nuestra vida. Muchas gracias, señor Homero, pero ya debe retirarse de nuestro consejo. ¡No! Entonces, ya que tenemos muy clara la definición de insumos, analicemos. Permiten que las y los docentes construyan sus procesos de aprendizaje. Esto es, nosotros los maestros decidimos cómo abordar el tema desde la gestión y desde la formación. Bienvenidas todas tus ideas. Los insumos son orientativos, esto es, ejercen la toma de decisiones en función de las necesidades de la escuela y del aprendizaje. Definitivamente hay que contextualizar. Permiten o impulsan la transformación de la práctica desde la reflexión-acción. Reflexionan sobre las decisiones sustentadas que tomaron. Promueven la recuperación del contexto de la comunidad y los saberes docentes. Analizan el impacto de las acciones en el aula
la escuela y la comunidad. ¿Y cuáles son estos insumos? Ya te los había mencionado anteriormente. De la planeación a la implementación, servicios de educación especial. Este documento aborda la labor realizada por los servicios de educación especial durante el primer periodo de este ciclo escolar, contemplando el trabajo áulico que se realiza a partir de las necesidades de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes y la construcción de un proyecto de vida. Este documento es un insumo muy importante, tengas o no cercano a tu escuela o al interior de tu escuela un centro de atención múltiple o un equipo de USAER. Recuerda que nuestras escuelas son inclusivas y conocer lo que ahí está escrito y sobre todo los enlaces que en él se encuentran te podrán servir de mucho para que continúes tu aprendizaje en la atención de niños con necesidades educativas si es el caso de tu escuela. Si tienes un centro de atención múltiple o un equipo de USAER, estoy seguro que aprovecharás muchísimo mejor este documento. Pero si no lo tienes, el aprendizaje te está esperando. Sugerencias metodológicas para el desarrollo de los proyectos educativos. Este documento, este insumo, es un fragmento del libro para el docente de la nueva familia de libros de texto, que también te voy a dejar el enlace. Recuerda que todavía está en proceso de edición, pero tiene ideas muy interesantes y vale que lo empecemos a conocer en este momento. ¿Qué es lo que vamos a encontrar al interior? Las metodologías acerca de el aprendizaje basado en proyectos comunitarios, el aprendizaje basado en la indagación, y nos están presentando una estrategia denominada STEM. En inglés, Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics, que en español se puede traducir como ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. Algo que me parece formidable porque invertimos tal vez la fórmula o le damos importancia, la importancia que se merecen las otras asignaturas sobre las cuales vamos a trabajar: lectura, escritura y desde luego razonamiento matemático. Otra de las metodologías es el aprendizaje basado en problemas y el aprendizaje de servicio. Relatos de experiencias docentes. Formidable libro, te sugiero que lo vuelvas tu libro de cabecera, porque la forma de cómo la maestra que ahí se expresa describe lo que hace es una nueva manera de construir, de diseñar tu planeación, de efectuar una bitácora, una relatoría, colocar evidencias de todo tu trabajo, y todo esto se desprende del trabajo por proyectos. Recuerda que al trabajar por proyectos tenemos que dejar atrás ese paradigma de la clase, inclusive en primaria, por asignaturas y por horarios y por libretas de un color. Sé que no va a ser fácil romperlo, pero empecemos a intentarlo. El trabajo por proyectos viene mucho más formativo, es más integral, como te podrás dar cuenta a partir de esta segunda sesión del Consejo Técnico. Y ya como último insumo tenemos el oficio circular, donde están las referencias a las normas de evaluación, donde vamos a seguir utilizando por breve tiempo, creo que finaliza esto para el 30 de noviembre, lo que es el acuerdo que surge durante pandemia para poder brindar a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes la protección ante la probable inasistencia a las aulas por el motivo que haya sido. Y también nos vamos a dar cuenta que el ciclo escolar 2022-2023 será evaluado tal y como sabíamos hacerlo antes de la pandemia. En esta segunda sesión vamos a dialogar y vamos a reflexionar acerca del trabajo por proyectos, que si puedes darte cuenta, se va de lo macro a lo micro
o quizás de lo micro a lo macro, según como tú quieras verlo. Pero lo más interesante es que tienes que responder a la pregunta: ¿qué necesidades, problemas educativos o intereses de cada nivel se pueden integrar a nuestro proyecto? ¿Partimos del mundo? ¿Seguimos con el país, con la región, la comunidad, con la escuela, con el aula? ¿O iniciamos con el aula, continuamos con la escuela, comunidad, región, país, mundo? De lo macro a lo micro, de lo micro a lo macro. Cuando desarrolles tus proyectos, la respuesta la tienes tú, maestro, maestra de grupo. Y ahora te voy a mostrar cómo se pueden manejar a través de este esquema que nos identifica las fases y los momentos el aprendizaje basado en proyectos comunitarios, que es una de las metodologías que aparece en el insumo, en el documento que también nos va a tocar analizar. No quiero profundizar mucho en este esquema, porque voy a hacer un video aparte relacionado con el insumo que me parece verdaderamente muy interesante. Lo importante, maestro, lo importante es lo siguiente: decídete a cambiar, a romper paradigmas. La educación, como nos la está presentando el Plan 2022, necesita algo que está establecido en el marco curricular: que nosotros nos reinventemos. Quizás los maestros que ya tenemos años de servicio, los que egresaron de la escuela normal hace unos cuantos años, inclusive tal vez los de recién egreso, deberemos hacer un lado todo aquello que aprendimos en la asignatura de didáctica, con todas las asignaturas, y empezar a pensar en los campos formativos, en proyectos integradores, en un trabajo cuya planeación no abarque una semana, sino abarque tal vez 2 semanas, un mes, no lo sé, con temas que sean relevantes en este momento. La celebración del Mundial de Fútbol, te dejo aquí un enlace también, porque tengo un video donde te sugiero un proyecto al respecto. Por este lado de la República Mexicana celebramos una tradición que ya se anda perdiendo por la cuestión de seguridad, que es la de la rama. Parece ser que se origina en Veracruz y llega a nosotros a Yucatán con otras características, otras perspectivas, pero también puede ser un proyecto muy importante. ¿Te parece mejor el proyecto de Naciones Unidas, hacer un proyecto sobre Navidad, sobre Año Nuevo, en enero, que nosotros somos de la ciudad de Mérida, el aniversario de la Fundación de Mérida? Los temas son verdaderamente diversos y todo inicia con aportaciones de todos los maestros. Los intelectuales le llaman una lluvia de ideas. Y de ahí tú vas formando, vas relacionando con los campos formativos del Plan 2022, porque si ya los tenemos y ya los conocemos, ¿por qué no empezar a manejarlos de una vez? Sobre todo que estamos desarrollando este nuevo concepto de trabajar por proyectos educativos. La decisión, maestro, como siempre, para cambiar todo esto que tenemos en el sistema educativo es tuya. Si estás de acuerdo, adelante, sigamos con esto. Si no estás de acuerdo, que también tienes todo el derecho del mundo de no estar de acuerdo, adelante también. Pero eso sí, propon algo que sea creativo e innovador, que logre cambiar, transformar a toda esta sociedad que como maestros siempre hemos tenido la oportunidad, la ocasión de transformar. Así de importante es nuestro papel, pero el papel más importante lo tiene el maestro de grupo, la maestra de grupo, no el director, no el supervisor, no el jefe de sector, que son, digamos, las categorías basificables. El maestro de grupo. Y también tenemos que reinventarnos los directores, los supervisores, los jefes de sector, para apoyar más esta excelente labor que el maestro de grupo ha de desarrollar al interior del aula. Disfruta de esta segunda sesión de consejo técnico, maestro. Tenemos y vamos a aprovechar la oportunidad de cambiar todo nuestro sistema educativo.